Hola, el día de hoy les hablaré del estigma, la identidad deteriorada de Erving Goffman. Para Goffman trabaja a través de las interacciones de un grupo social en donde se encuentra un individuo estigmatizado. La primera vez que se utiliza el término estigma es con los griegos, que lo utilizaban para detonar una característica de un cuerpo que enmarcaba un estatus de una clase menos. Es decir, eran personas que no se podían, con las que no se podía hablar en el público, pues solían caracterizarse por ser ladrones o criminales. Para Goffman, el estigma es una serie de características desacreditadoras de un sujeto. Goffman nos maneja tres tipos de estigmas. El primero hace referencia al estigma físico, es decir, cuando una persona no posee alguna de sus tres extremidades, es obesa, tiene alguna discapacidad, este sería un estigma físico. La segunda es el estigma mental. ¿Qué quiere decir? Este nos hace referencia cuando una persona tiene una característica desacreditadora, es decir, mental, es decir, cuando esta persona es homosexual, o se drogaba o era alcohólica. Estas características que no suelen ser físicas, pero sí se hacen visibles a la hora de interactuar socialmente. Y la última, que es el estigma de... El tercer estigma es el trivial. Este hace referencia a alguna característica que tenga que ver con la raza, la nación o la religión. Este estigma normalmente lo utilizamos para desacreditar a las personas. Por ejemplo, cuando uno conocemos a un extraño, la sociedad ya nos dio medios para categorizarlo y así cuando lo conocemos y tal vez la persona posee tatuajes que para nosotros están mal vistos, estos tatuajes les dan un valor desacreditable. Es decir, que para nosotros esa persona puede ser un delincuente y tal vez pensamos en la primera instancia que nos quiere asaltar o nos quiere hacer alguna clase de daño. Característica que es importante resaltar es la de la identidad personal. Esta, a diferencia del estigma, es, es que nosotras la creamos a través de un cierto contexto e historia, pero la identidad personal se va desarrollando propiamente, mientras el estigma es algo que la sociedad nos da o ejerce sobre nosotros. Para dar un ejemplo más claro, sería una persona transgénero cumple un estigma, ya que primero esa persona desarrolló su identidad personal al no estar conforme con su cuerpo, entonces esta persona tiende a querer hacer una transición a otro género, es decir, si nació pues hombre, quiere hacer la transición a ser mujer. Todo esto a través de su identidad personal. Para la sociedad se va a generar un estigma, ya un estigma de debilidad mental, ya que esta persona físicamente no nació mujer. Entonces la sociedad lo primero que va a hacer es categorizarla a que es diferente, a que no es una mujer por naturaleza, que ella se, se sienta o su identidad sea de una mujer, pues no es lo mismo para la sociedad. La sociedad va a reutilizarla y ahí mantenerla como alguien diferente. Y en ciertos grupos no va a poder pertenecer. Las personas que crean un poco más en la religión pensarán que no es alguien que sea pues digno de pertenecer a la religión, ya que está rompiendo todos los esquemas tradicionales. Eh, Siguiendo con el ejemplo, es más fácil que esta persona quiera pertenecer o
adaptarse al contexto que las personas normales. Por eso es que actualmente ha costado tanto trabajo como desformar. ¿Sí se dice desformar? Es más fácil que esta persona que ha sido estigmatizada quiera pertenecer o sienta la necesidad de encajar en este contexto que las personas normales. Es decir, a lo largo de la historia hemos visto cómo se ha ido transformando en la noción de lo que es una familia tradicional: mamá, papá, hijos. Hoy en día la noción de una familia ya es más amplia, más ambigua, ¿no? Es decir, hoy en día puede haber familias, mamá e hijos, papá e hijos, mamá e hijos, mamá y papá y papá. Es decir, no es necesario cumplir con el mismo estatus que se había estado dando antes. También Goffman nos da dos tipos de simbolismos. El primero es el simbolismo de estatus. Es decir, está relacionado a esta parte de prestigio, honor. El estatus de... El símbolo de estatus solo lo logran, por así decirlo, un hombre casado, religioso, heterosexual, blanco, que, que, que atribuye todas estas necesidades que para la sociedad son básicas y cumplen según las normas. Y la otra categoría es el símbolo de estigma, que son todos estos efectos que se tienen para llamar la atención, disminuyendo la valorización como individuo. Una de las condiciones necesarias para la vida social es que todos los participantes compartan un conjunto de expectativas normativas. Es decir, que todos los que están dentro de esta sociedad tengan el mismo conjunto de ideas, de normas que los van a regir. Para todo esto existe un manejo del estigma, que es una institución que se encarga como de que existan las normas dentro de la sociedad, y todas aquellas esas individuos que no los cumplan sean vistos como personas divergentes. Para Goffman, una persona divergente es aquella que no encaja en las normas establecidas. Es decir, todo aquel que sea diferente, es decir, toda aquella persona que no encaje dentro de la sociedad. Como lo había manejado en mi ejemplo anterior, una persona trans es una persona divergente, ya que no encaja en las normas ya establecidas previamente por una sociedad pues que hoy en día ya es caduca. Es una persona que sale de todo aquel límite que ya teníamos previsto. Esto es bueno, esto es malo, a ciencia cierta, hoy en la sociedad de hoy en día ya no. En las sociedades pasadas era algo pues que no se podía mantener tan a la luz. Manejaban un sesgo porque no era bien visto. Eran personas muy estigmatizadas. Y hoy en día aún mantienen este gran grado de estigmatización, ¿no? Ya que se piensa que a lo mejor todas las mujeres trans solo se pueden o solo se dedican a la prostitución, cuando hoy en día ya hay mujeres trans que son doctoras, maestras, conductoras. Hasta hubo una Miss Universo de España que era una mujer trans. Cuando una persona trans está en ese proceso, lo más doloroso va a ser que va a pasar de ser una persona normal a ser una persona con una estigmatización repentina. Es decir, venía acostumbrado tal vez a vivir una vida en donde encajaba con cierta normalidad en la sociedad, y de repente va a pasar a ser una persona estigmatizada, que no para todas las personas que estén dentro de esta sociedad sea bueno o sea
sea normal, por así decirlo, ¿no? Entonces le va a causar una confusión sobre su identidad, ya que, como lo había mencionado al principio, la identidad personal se va formando a través de la historia de ciertos rasgos que ya tiene de la sociedad, ¿no? Pues va a tener que cambiar su nombre, que era algo importante de su identidad personal, porque si es un hombre que ahora se define como mujer, pues ya no se puede llamar Jorge, ¿no? Tal vez ahora buscaría adaptar su nombre a su nueva identidad. Y todo esto en un proceso es difícil, puesto que va a tener que responder a nuevos tipos de estigmatización. Dentro de una sociedad debe de establecer que el estigmatizado y el normal van relacionándose uno entre sí, ya que el normal estableció las normas para poder, o las categorías en las cuales el estigmatizado va a cumplir su rol, y no, y esta persona normal va a cumplir el suyo, es decir, que trabajan en un común denominador. Es decir, con mi ejemplo que he mantenido a través de todo el video, para que una persona trans pueda permanecer o ser cumplir con su rol dentro de la sociedad, necesitan existir personas normales, personas que ya habían establecido lo que es el término normal y las características que este rol tiene que cumplir para que esta persona estigmatizada tenga que cumplirlas de cierto modo y querer pertenecer a estas personas normales, porque estas personas normales muy pocas veces o casi son nulas las ocasiones van a querer adaptarse a esta persona, adaptarse a sus necesidades y adaptarse a lo que se requiera, ¿no? Entonces estas personas estigmatizadas tienen la necesidad de, para poder funcionar en una sociedad, cumplir con las categorías que tienen los normales. Para ir dando cierre a este video, les voy a compartir que desde mi perspectiva, el estigma hoy en día ya no es tan funcional, ya que al estar funcionando, emergiendo en una nueva sociedad, hay ciertos estigmas que ya no son funcionales para estas nuevas sociedades, que ya no nos pertenecen ni deberían de estar, ya que no podemos juzgar a una persona solo por su apariencia física, por sus problemas mentales o por sus condiciones de religión. Todos los seres humanos deberíamos de ser vistos iguales para que así el mundo funcionara de una manera más padre, funcionara de una manera más amena y todos pudiéramos convivir de una libres, sin estereotipos, sin estigmas, que todas las personas, si no están conformes con el cuerpo que se les asignó, pudieran expresarlo y poder vivir así sin tener el miedo de ser juzgados por los demás, porque estos estigmas normalmente comienzan desde nuestra casa. Desde nuestra casa se nos va diciendo que sí podemos hacer, que no se puede hacer, y si tu familia es la primera que pone como bases estos estigmas, ¿cómo sales al mundo siendo más libre? ¿Cómo le puedes externar al mundo tu manera de pensar, de sentir y de actuar? Esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.